sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, interesante la comisión que acabamos de oír. Interesante por lo que se ha tratado, por lo que se ha discutido, por lo que se ha dicho. Y en un momento la sorpresa en relación a lo que han dicho algunos diputados, como el caso Iglesias, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué decís? ¿Cómo estamos? Bárbaro. ¿Bien? Bueno, hola, Claudito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de verte. Bien. Gracias, muchísimas Placer. gracias. Digo, ¿sorprendió lo que dijo Iglesias? Sí. Hacia adentro sorprendió más que nada, ¿no? Elevó el tono Fernando Iglesias en una comisión que prestaba acuerdo entre todos los bloques y que venía con un tono de diferencias con algunas cuestiones de las elecciones, la boleta única, la posibilidad de que no se suspendan las PASO, pero Iglesias fue más allá con su estilo característico e incluso generando rechazo de sus propios compañeros de bancada. Porque, ¿qué dijo? Dice en un momento, para mí esto fue clave, es decir, no fue un acuerdo, fue extorsión. Se recibió. Dice, claro, y del otro lado, bueno, apareció. No, del otro lado no, miento. Alguien de la coalición Juan cívica. Manuel López, tal dice cual. López, yo quiero que aclare esto de la extorsión. ¿no? Hace minutitos sucedió. Me Cuando parece que de todo lo que escuchamos, ¿cuántas fueron? Así ¿2 horas? es. ¿Una Sí. hora larga? Hace minutitos, repasemos pero un poquito. Esto es lo que se ha destacado, ¿no? Sí, repasemos un poquito cómo fue, digamos, comenzó el plenario, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para poder tratar el proyecto que han consensuado oficialismo y oposición para postergar las elecciones, para postergarlas por 5 semanas, y en ese contexto cada uno de los representantes del oficialismo y la oposición se anotaron para expresar sus posiciones, y en un momento Iglesias planteó de que su bloque y su interbloque estaba cediendo a una extorsión del gobierno. Distintas voces oficialistas buscaron contestarles, otras buscaron ignorarlo. Lo cierto es que el titular del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López, ya cuando estaba por terminar todo, aclaró y dijo, quiero dejar en claro que acá no hay ninguna extorsión, y fue mucho más claro y lo desautorizó, digamos, a Iglesias en este momento. Bueno, y en definitiva, ustedes saben, ¿no? Las fechas, tanto de las PASO como las generales, se trasladan, el por qué vacuna, el por qué fecha del año donde el clima supuestamente va a ser más agradable que en pleno invierno, el por qué, bueno, en definitiva se trasladó, no se suspendió nada. Exacto. Y algunos dicen, bueno, no suspendieron, pero aparece otra ley y algo pueden llegar a hacer. Bueno, Esa es la denuncia de Iglesias y del sector más duro de Juntos por el Cambio, del PRO, que cree que detrás está siempre la intención del oficialismo de que si ve que está el clima desfavorable en términos electorales, en términos de los números, las proyecciones de los números de las primarias, suspender las primarias e ir directo a una elección general ya casi a fin de año. Esa es la especulación que hizo Iglesias y que hace a un sector de Juntos por el Cambio que es contraria a, por ejemplo, a la coalición cívica, que es partidaria de que la postergación le sirve incluso a Juntos por el Cambio para tener una campaña en un contexto un poco más normal. Campaña, a ver, ya desde que comenzó este año, Claudio nos ha en más de una oportunidad, ojo que estamos en año de elecciones, ojo que se vienen las campañas. Campañas extrañas van a ser, ¿no? Exactamente. Porque con pandemia de por medio, vos no podés salir, vos no podés, va a haber mucho celular, mucho WhatsApp, ¿cómo? Las multitudes, el tema de no, reunir olvidate, mucha gente. Bueno, esto que estás contando nos marca un dato muy importante. Falta un gran camino por recorrer todavía para poder definir organizativamente cómo se van a desarrollar los comicios nacionales legislativos y las primarias este año. Lo que sí, en el debate que acaba de terminar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, estamos asistiendo al cierre de un año casi de negociaciones entre oficialismo y oposición, en donde se han barajado distintas alternativas que fueron desde la suspensión hasta la postergación, y en el medio de eso surgió, ante la cantidad de desacuerdos entre oficialismo y oposición sobre qué hacer con las PASO, recordemos también que el oficialismo tampoco tenía muy claro qué iba a hacer con las PASO en ese contexto. Es que en realidad, a ver, pandemia de por medio, nadie tiene muy claro cómo sigue la historia en la educación, Y acá, en lo laboral,
Pero en las elecciones, aquí en el Congreso, vos vas renovando protocolo, ahora se renovó. Hay un pero en realidad vos no sabés, Sí. porque todos dicen, bueno, llegan las vacunas, se terminó el problema, así, y si aparece nueva cepa y la vacuna quedó ahí solo para un tipo de cepa y tenemos que empezar, Dios quiera que no, y nuevamente vamos a foja cero, puede ser. Nadie tiene certidumbre de acá a fin de año cómo sigue la historia. Y en ese contexto de los desacuerdos también habían algunas cuestiones plasmadas en proyectos. Claro, Varios de claro. esos proyectos finalmente no prosperaron y todo quedó consensuado en un proyecto entre oficialismo y oposición que lo que plantea ya es la postergación en un acuerdo principalmente de Juntos por el Cambio con el Frente de Todos, pero también con el resto de las fuerzas. Pero ahí si hay un mal no datito. recuerdo, perdón, Sí, Claudito, claro. tenés esta cláusula cerrojo, se dice. Exactamente. Y ahí es donde dice, bueno, sí, acá está, muchachos, consensuamos, cláusula cerrojo, ¿esto qué significa? Mirá que lo que se firmó, se firmó. Bueno, ok, es esto, pero... 3 cosas pedía Juntos por el Cambio y le A ver. concedieron una. Porque también quería restituir el voto por correo para los residentes en el exterior, que Macri lo había establecido por decreto en su momento y que el Ministerio del Interior de Guado de Pedro lo volvió a desestimar. Eso era otro de los puntos que finalmente no avanzó, y el otro punto era la boleta única de papel, que tampoco avanzó. Con esa cláusula de cerrojo, Juntos por el Cambio se dio por satisfecha en las negociaciones y salió a festejar que garantiza, que es Juntos por el Cambio, es la oposición la que está garantizando las PASO, cuando en el oficialismo algunas voces pedían la suspensión. Bueno, ahí tenés otro de los puntos que Iglesias remarcaba, ¿no? Vayan a la lista, ya que les preocupa tanto, vayan a la única. Y vayan, bueno, esto, yo creo que, a ver, tenés dictamen, ahora en el recinto estas discusiones se van a extender, ¿no? Es posible que se extiendan mucho más. Lo que sí hay un dato político, que teniendo en cuenta los esfuerzos que han habido entre oficialismo y oposición para poder consensuar el proyecto de hoy, hace mucho ruido el planteo del diputado Iglesias y también el contrapeso que le plantea el titular del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López, porque si repasamos un poco lo que fueron las negociaciones entre Guado de Pedro, entre el ministro del Interior y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue muy intenso el intercambio, en donde Mario Negri hizo consultas con más de 12 miembros de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio durante 3 días. O sea que fue muy trabajoso llegar no a es un que acuerdo. se llegó al acuerdo en Casa de Gobierno, listo. Exactamente. No. Y después de muchos tironeos, entonces en ese contexto es donde las expresiones del diputado Iglesias en esta reunión de comisión dejan algunos interrogantes, ¿no? Que hay que ver cómo se van a responder en el recinto. Saludamos al diputado Hernán Pérez Araujo, es presidente justamente de la comisión que acabamos de escuchar. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas tardes, ya buenas noches a esta hora, ¿no? En esta época del año. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Eduardo. No sé si buenas noches o buenas tardes, pero... ¿Perdón? No. Hola, hola. Hola, ahora lo escucho, perdón, no escuché qué me decía Hernán. Lo escucho. Ya buenas noches prácticamente, sí. Ahí está, sí. ¿Usted está aquí en Buenos Aires? ¿Sí? ¿Está aquí? Sí. Está aquí. Sí, estoy aquí. Bueno, a ver, digo, interesante la comisión, la seguimos muy atentamente desde aquí, desde nuestros estudios. En algún momento ahí la situación del diputado Iglesias descolocó, no sé si ajenos, pero propios sí, algunos de ellos. A ver, ninguna cuestión que nos haya sorprendido demasiado. Estamos acostumbrados a las alocuciones del diputado Iglesias. En general, independientemente del tema que tratemos, su discurso ronda más o menos por los mismos lineamientos, esto de oponerse incluso a los acuerdos que su propia fuerza política ha concertado con el Frente de Todos y con el resto de los partidos que forman parte de la oposición. Así que por ahí sí es cierto que quedan más descolocados sus partidarios que quienes orgullosamente estamos en la vereda del frente. ¿Extorsión hubo? ¿Hubo algo de extorsión, diputado Pérez Araujo? No. Incluso ante el requerimiento de la diputada Oceda, terminó aclarando el diputado Juan Manuel López que bajo ningún punto de vista había habido una extorsión por parte del Poder Ejecutivo para llevar adelante este acuerdo que, insisto, y yo lo manifesté cuando abrimos
la reunión de la comisión. Fue fruto del consenso y del diálogo entre todas las fuerzas políticas. Hemos tratado de que ese diálogo y ese consenso se lleve adelante y se ponga en práctica en el desarrollo de la reunión. Estuvimos más de 2 horas, 16, 17 oradores, incluso algunos diputados y diputadas que no formaban parte de la comisión. Les permitimos que hagan uso de la palabra. De esto se trata, escucharnos, que el debate enriquezca también, ¿no? Esta posibilidad que tenemos de darle tiempo al Poder Ejecutivo a ganarle a la pandemia, como es lo que venimos haciendo. Claudio. Entendemos que a paso de un mes, 5 semanas de las elecciones primarias puede llegar a ser un paliativo de toda esta situación. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo está? Hola, Claudio. Diputado, después de lo que decíamos al principio, implicó un acuerdo trabajoso que cierra casi un año de debates entre oficialismo y oposición sobre qué hacer con las primarias. La gran pregunta es, usted decía, bueno, esta es una forma de poder ganar tiempo en este escenario de pandemia. ¿Cuál es el esquema de trabajo que están preparando, digamos, para poder llevar este acuerdo y que sea transformado en ley? Bueno, tenemos dictamen. La idea es que próximamente, no tenemos fecha confirmada, no sabemos si será la semana que viene, la próxima, en qué momento, con el protocolo que ya tenemos vigente para la realización de sesiones mixtas, llevarlo al recinto. Esto, seguramente en el recinto tendremos la misma posibilidad de alcanzar, si no unanimidad, un amplísimo consenso, como fue el que se logró hoy en la comisión, 34 votos de 34 que se manifestaron, así que estamos ante una ley que seguramente en el debate en el recinto será bastante álgido, como fue el de hoy, pero que terminará obteniendo un consenso. ¿Con Ocaña qué pasó? ¿Finalmente votó? ¿No estaba? ¿Qué pasó con la diputada Ocaña? Suponemos que ha tenido algún problema de conexión, pero estaba dando quórum, así que tiene la posibilidad de suscribir de manera remota, de firma digital, el dictamen. Diputado Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Bien, Marcos, buenas noches. Dentro de los puntos que estuvieron negociando en esta mesa de trabajo que integró el Ministerio del Interior, la oposición, y también extendiendo más allá de Juntos por el Cambio, reclamó por el tema de boleta única de papel. ¿Se trazan hacia adelante un objetivo para empezar a discutirlo el tema o el Frente de Todos está en contra de este mecanismo? Aquí no se trata de si estamos en contra o a favor de algún tipo de mecanismo electoral. Se trata de, como incluso lo dijeron varios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio hoy, se trata de no cambiar las reglas de juego en el medio de un proceso electoral. Esto es, digamos, un uso y costumbre que de antaño en el Congreso de la Nación, es no cambiar la regla de juego en un año electoral como este, aun cuando la propuesta pareciera indicar que las modificaciones serían aplicables recién en la elección general del año 2023. Bueno, pues entendemos que los debates va a haber que darlos, seguramente. Diputados y diputadas de mi fuerza política, del Frente de Todos, así lo manifestaron también en la reunión que acaba de culminar. Los debates se van a dar en el momento oportuno. No se trata, insisto, de estar a favor o en contra, sino de, creo yo, cualquier modificación, cualquier planteo, cualquier proyecto que implique una reforma en el sistema electoral tiene que ser hecho sin las encuestas en la mano y sin una elección ya aquí en la mira como es la que estamos teniendo ya, que serán, esperemos, en el mes de septiembre y en el mes de... Bueno, hablando de un 2022 muy agitado para tratar esto. Hablando de cambio de reglas de juego, alguien le puede decir, bueno, hoy se está tratando eso, cambiar reglas de juego en cuanto a las fechas, por ejemplo. Bueno, no, la regla de juego no es no es la fecha. Me parece que no estamos cambiando la regla del juego. Acá hay un amplísimo consenso, además, como ha quedado
demostrado, y de lo único que se trata es de postergar un mes la elección para que no transcurra en pleno invierno todo el proceso electoral. No creo para nada que sea un cambio de reglas de juego. Diputado, usted recién nos contaba que existe la posibilidad de que este proyecto, que el dictamen, llegue al recinto la semana que viene o la otra. Si nos guiamos por esa línea de tiempo, es muy posible que para entonces el Senado ya haya aprobado el proyecto que envió el Ejecutivo para desarrollar un semáforo epidemiológico a nivel nacional y establecer pautas para aplicar restricciones junto con todas las provincias, ¿no? Ha sido muy cuestionado por la oposición porque considera de que son superpoderes y la delegación de facultades que son inaceptables. Ahora, en ese contexto le pregunto, por ahora se ve de que en el Senado el oficialismo cuenta con los votos para aprobarlo. La gran duda es en la Cámara de Diputados cuántos apoyos va a conseguir, cómo se están preparando en su bloque para recibir ese proyecto. En principio estamos esperando los resultados del debate en el Senado de la Nación. Es un proyecto que el Ejecutivo envió al Senado, que ya se está tratando y que fue rechazado por legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio, incluso antes de conocerse. Antes de darse a conocer, antes de ingresar el proyecto en la mesa de entrada del Senado de la Nación, ya teníamos voces disonantes respecto del mismo, aun cuando no conocíamos su contenido. Así que creo que tiene que ver con una cuestión que tiene un claro direccionamiento político y electoral respecto de esta cuestión. La oposición nos pedía una ley, incluso pedía que estas medidas sean tomadas por ley. Bueno, precisamente esto es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional, ha recogido el guante y ha enviado un proyecto para que sea debatido. Estamos esperando que las resultas del trámite en el Senado y preparados para dar el debate. Hernán, un año tan particular por un montón de situaciones, obviamente comenzando por la pandemia. Las campañas también van a ser muy particulares, ¿no? Porque con muchos cuidados, ver cómo llegar a la gente. Tal vez el oficialismo, tal vez no, seguramente tiene más ventaja por estar gestionando, y es una muy buena situación para hacer campaña, pero un año complejo también, muy particular. Bueno, no siempre el hecho de gestionar, no siempre el hecho de ser gobierno es una ventaja. De hecho, para la administración anterior fue una gran desventaja el hecho de gestionar. Y creo que la elección del año 2019 se obtuvo un amplísimo triunfo a nivel nacional de parte del Frente de Todos, precisamente porque la gestión de Juntos por el Cambio no fue ventajosa desde el punto de vista electoral. Esto quiere decir que cuando no se trabaja, cuando no se gestiona en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la población, no hay ninguna ventaja de la que... Bueno, depende de cómo utilice esa buena posibilidad. O sea, si uno está gestionando, tiene más ventaja que el que no está gestionando. Entonces yo, si hago bien las cosas, por lo menos lo que necesita el electorado, es una ventaja, según cómo uno lo mire. Sí, yo también debo manifestar que ser oposición en una situación de extrema problemática como la que estamos atravesando también implica cierta ventaja, ¿no? Porque es muy fácil ponerse en la vereda de enfrente y criticar por ahí sesgadamente y con una mirada muy cercana y aquí que no trasciende la frontera. Estamos en una pandemia que, como la palabra lo indica, es un contexto mundial. Esto está atravesando a todos los países. Bueno, seguramente la campaña será muy especial. Y en esto sí es una desventaja para quienes venimos del peronismo, que las campañas las hacemos en contacto personal, en principio con nuestros afiliados, con nuestros simpatizantes y con el resto de la ciudadanía, con los independientes, incluso los que pertenecen a otros partidos políticos. Somos nosotros quienes
le solemos poner el cuerpo a la campaña electoral, así que en eso creo que nos veremos en clara desventaja respecto de algunos otros sectores cuyas campañas son más mediáticas, son más a través de la televisión, de las redes sociales. Lo nuestro es mucho más cara a cara, mucho más del contacto con la ciudadanía. Diputado, por allí la diputada Los Penato se lamentaba de que no se acepte una creación de una comisión que haga un seguimiento a los distintos mecanismos para ir adaptando esta elección en pandemia en cuestiones operativas. Con esta ley ustedes ya se dan por satisfechos y cierran el tema electoral en el Congreso y ahora pasa la pelota al Ejecutivo, ¿o puede haber novedades con nuevos proyectos? Bueno, esto primero habrá que debatirlo en el recinto, darle media sanción y la pelota se la vamos a pasar al Senado. Exacto, sí. Para de sanción definitiva y luego sí pasar al Ejecutivo. Debemos tener en cuenta que además este proyecto fue conversado con la Cámara Nacional Electoral, que es quien está a cargo de garantizar la transparencia de la elección, y no tenemos ninguna duda respecto del accionar del Poder Judicial, que es quien, además de cada una de las fuerzas políticas, mediante la fiscalización del proceso electoral, quien lo llevará a cabo. Entendemos que están dadas las condiciones absolutamente para que todos y todas estén tranquilos respecto a la transparencia de la elección que viene, como en general sucede en nuestro país. Diputado, dentro de la agenda que se viene en las próximas semanas, bueno, posiblemente todo esté hegemonizado por el debate en el recinto de la postergación de las primarias, cuando venga el proyecto del Senado también para debatir las restricciones sanitarias. Usted es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las dos comisiones que tramitan el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y también del proyecto de reforma judicial, los dos que ya fueron aprobados por el Senado. ¿Cómo va a seguir el trabajo de la comisión para continuar con el trámite y el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal, recordando de que es uno de los temas más resistidos por la oposición? Sí, en el día de mañana hay una reunión informativa que ha convocado el presidente de la Comisión de Justicia, mi compañero Rodolfo Tailade, y de la que nos hemos hecho eco y hemos convocado a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así que de esa manera continúa, como lo habíamos comprometido en las semanas anteriores, luego de la visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. Mañana tendremos esta reunión informativa y bueno, luego veremos cómo sigue desandándose el camino de la reforma del Ministerio Público Fiscal, tanto de la Procuración como de la Defensoría General de la Nación. Bueno, diputado, y quedó claro que en las próximas semanas ya se avanzará para llevar lo que se discutió hoy a sesión, ¿no, Hernán? Eso quedó claro. Seguramente cuando las autoridades de la Cámara convoquen a sesión, yo me aventuro a decir que será la semana que viene o la próxima, pero no tengo ninguna certeza al respecto. Seguramente será este tema. Está muy bien. Sí, Marcos. cortito para cerrar lo que le preguntaba a Claudio, si está con el tema del Ministerio Público, si está trabajando codo a codo, como se dice, con el ministro Soria en búsqueda de los votos que faltan o que vienen relegados desde el año pasado para estos proyectos de reforma judicial, porque está muy activo en reuniones con diputados el ministro de Justicia. Estamos trabajando con el ministro Soria, un compañero, es un gran amigo. Estamos trabajando en la obtención de consensos que nos permitan llevar adelante la reforma del Ministerio Público Fiscal. También, obviamente, con quien preside la comisión cabecera del tratamiento, que es el compañero Rodolfo Tailade. Antes de despedirlo, Pérez Araujo, un año de la sesión remota, la primera en la historia. Qué momento, ¿no? Un año ya. Sí, hoy hicimos mención al respecto y se celebró esto, ¿no? De que estamos pudiendo trabajar en medio de este contexto. Además, con una metodología que verdaderamente nos permite el diálogo, el debate y el consenso. Hoy lo recalqué al final de la reunión de comisión, creo que es
de destacar 35 diputados y diputadas de 35 miembros presentes y manifestándose respecto del dictamen que se puso a consideración. Gracias por su tiempo, muy amable. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Claro, y tenés comisiones, lunes, martes, miércoles, jueves, sesión un sábado, tuviste. Exacto. Notable la asistencia, cómo elevó la presencia de diputados, que Claro. cuando son comisiones presenciales, uno estaba acostumbrado a ver. Viajaban los lunes, viajaban los viernes, Sí. el miércoles vemos, el jueves, ¿no? Más o menos por ahí se Así movía. es. Y- Bueno, sí, perdón. No, y poca presencia en algunas comisiones. Claro, Y claro. aquí en las virtuales uno ve que están casi siempre en Nada, su totalidad a ver, presentes. estás en esta, terminó, ping, vamos a la otra. Sí. Y así está. Hoy, por ejemplo, tuviste biocombustibles también, Así es. Claudio. Y un datito, además. A ver. Si lo comparamos ¿Un con gatito, otro... dijiste? Un datito. Un datito. Ah, datito, pequeño. no, sí. No, Ya, datito. está. Y- Por lo sí. siguiente, porque antes de la aplicación de este mecanismo, Sí. es cierto que habían algunas comisiones que no podían funcionar por la ausencia de sus integrantes. Esa es una gran diferencia. Bueno, a ver, el tema biocombustibles es bien importante, lleva mucho tiempo Así en es, señor. discusión. Ahora está, bueno, a ver cuál es el porcentaje, bajamos del 10% al 5%. ¿Por qué baja del 10% al 5% en cuanto a biocombustibles? Bueno, ahora apareció el tema del valor de las commodities. Como en el mundo, ponele soja, $600 un Y poco sí. más. Bueno, ahora a ver Y si... es que con este valor de la soja Pero eso era ahora lógico. apareció. Y- Hace un tiempo atrás no hablaban del valor La de verdad que la evolución... Hay dos cuestiones. Primero, en el caso del oficialismo, hubo algunas críticas específicas cuando Sí. comenzó el debate de este proyecto, porque al principio, en el debate de este proyecto, que hoy incluyó otro capítulo en el plenario de comisiones de la Comisión de Presupuesto y Sí. de Energía y Combustible. Sí. Pero cuando empezó todo, citaron a especialistas y a representantes de cámaras empresariales, estaban todos por completo en contra del proyecto. No hubo invitada una sola voz que pudiera plantear una perspectiva disonante y abordar Aparte, esto. vos ¿no? viste que son unos y otros. Pero que eso están en- empezó a cambiar ahora. Ese es el tema. Bueno, acordate que van a terminar, bueno, mejor el petróleo, van a terminar Pero, por la plata. Es muy interesante el debate. Lo cierto es que ahora se empieza a ordenar políticamente de otro modo por lo siguiente, porque como en este contexto la principal preocupación estaba con el vencimiento de la prórroga Sí. del régimen vigente, el presidente Alberto Fernández, antes de subirse al avión y viajar en la gira que está por concluir en Roma, firmó por un decreto de necesidad y urgencia la renovación del régimen por 90 días. Eso tiene un impacto totalmente ¿Qué diferente. significa? ¿Sigan discutiendo? Exactamente, porque eso permite desmalezar un poco y evitar de que el debate de este proyecto suceda al mismo tiempo del reclamo de la oposición y de los representantes de distintas provincias, es decir, sigamos discutiendo, pero prorroguen el régimen A vigente. ver, contame, Marcos, esto de quitar ese porcentaje del 10 al 5, está en parte en el proyecto. Por un lado, decir, bueno, el tema precio, si querés. Sí. Ok. Pero por otro, si vos estás intentando beneficiar al medio ambiente, si vos le quitás porcentaje, lo estás Hay una perjudicando. cuestión de tratados internacionales que Argentina adhirió en cuestión ambiental, que es lo que trae siempre a la mesa el sector que impugna el proyecto. Nosotros no podemos ir a firmar tratados en donde nos comprometemos a que vamos a ir hacia energías más Sí. saludables y después damos Retrotraer. marcha atrás Bueno. cuando tenemos que sancionar un proyecto de Que eso biocombustible. está en este proyecto. Exactamente. Retroceder a la mitad, de 10 a 5, ¿no? Y con distintos porcentajes de corte por el tipo de biocombustible, Exacto. porque Bueno. como esto ya viene, digamos, desde el año pasado, el trámite se encamina de otro modo a partir de ahora, pero Claro. las negociaciones ya vienen del año pasado. Sí, sí, ¿Qué sí, pasó sí. en esas negociaciones? Bueno, por ejemplo, con los productores de bioetanol de caña de azúcar, a partir de los planteos de sus gobernadores, como el caso del tucumano Juan Mansur, ha habido compromisos ya de que precisamente no van a tocar esos cortes ni van a perjudicar a la industria tucumana de biocombustibles. La Ahora, atención... fíjate el tema de las provincias, ¿no? El Sí. peso. No solo en este tema, en el tema etiquetado pasa algo similar. Así es. Porque También si no, con un Tucumán. momentito, vos me estás hablando del azúcar, que es perjudicial, etiqueta hexágono negro, pero tenés las provincias que están ahí con su necesidad de seguir en producción, por ejemplo, el tema del azúcar, Bueno, ya que lo en tocaste. el caso de la industria del azúcar,
y de los ingenios nos encontramos con dos frentes, ¿no? Por una parte, la discusión que tiene que ver, que ya queda medianamente saldado, en donde no va a haber reducciones de la participación en la producción de combustibles de ese componente. Ahora, en la discusión de la ley de etiquetado, bueno, durante los plenarios de comisiones, los especialistas han demostrado de que hay un proceso de reconversión que no impactaría duramente en los sectores industriales que producen azúcar. Bueno, no significa que porque tengas la etiqueta la gente diga no como más esto porque tiene azúcar o en porcentaje. Y aparte, y te recuerdo un dato que pasó prácticamente inadvertido en uno de los plenarios de comisiones. O sea, uno de los especialistas que habló, incluso el senador chileno que fue el autor de la ley, en el plenario recordó claramente de que en un momento que a ellos les pasó algo que está sucediendo acá, que la presión de las empresas iba a ser feroz y que en un momento ellos directamente en Chile focalizaron en la multinacional Nestlé y los amenazaron con demostrar que el huevito Kinder Sorpresa era una basura y eso implicó que cambiara la negociación. Ojo, si hace foco solo en las grandes compañías, no, es que porque es un dato las político, pequeñas sucedió en Chile. Está bien, no digo que no, pero las pequeñas y medianas son las que más se van a ver perjudicadas. Para una gran compañía, pilotear cierto componente, viste, lo hablan con el proveedor y se terminó la historia. Para un pequeño mediano más totalmente, complicado. Eduardo. Da la particularidad que en este caso, como pasa con muchísimas empresas pequeñas, sus capacidades de lobby es poca, pero de las grandes corporaciones es altísimo el lobby. Señores, gracias Claudito. Chau Marcos, muchas gracias. Gracias a ustedes, que lo pasen muy bien, buenas noches. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Es importante